Amén, gloria al Señor. Bendecimos el nombre de Dios. Dios te bendiga en este día, bendecimos el nombre del Señor. Nuevamente estamos en este lugar para adorar al Señor, para bendecirle y para glorificarte. Traigo una palabra de parte de Dios y espero que sea de bendición para aquellas personas que la vayan a escuchar. Sabemos que estamos viviendo unos tiempos difíciles, bendecimos el nombre del Señor. Y la palabra de Dios es la que nos trae a nosotros esperanza y nos trae a nosotros esta fe que nosotros necesitamos hoy en día para poder ser edificados. Como dice la palabra de Dios, que el justo por la fe vivirá. Tenemos que creer a lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, rápidamente desde este lugar, vamos a abrir esta palabra. La palabra de Primera de San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer unos cuantos versículos en este capítulo. Bendecimos el nombre del Señor. Y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallar en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, en quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendecimos el nombre del Señor. A mí siempre me ha gustado esta carta. Bendecimos el nombre del Señor. Me encanta esta carta del apóstol San Pedro, pues obviamente el apóstol San Pedro está escribiendo esta carta. Está escribiendo esta carta a personas que están pasando bajo prueba y bajo dificultad. Personas que están padeciendo persecución. Y cuando él escribe esta carta, le está escribiendo a los expatriados del Ponto y de Galacia, un lenguaje que está usando como cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Obviamente, muchas de estas personas, cual el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta, fueron personas que habían posiblemente escuchado el mensaje de la salvación cuando él predicó ese gran mensaje. Bendecimos el nombre del Señor. Y se convirtieron algunos 3,000 y luego se estaban convirtiendo muchas personas. Pero cuando se levanta obviamente la persecución y muchos de ellos son esparcidos por diferentes lugares, diferentes pueblos, obviamente ellos posiblemente se estaban sintiendo, estos creyentes, en cierta forma de que Dios lo había abandonado. Pero vamos a ser sinceros, Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a sus promesas. El Señor dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. El Señor nunca prometió un camino de rosas. Él siempre dijo que íbamos a tener luchas y que inclusive íbamos a ser perseguidos aún por nuestros propios familiares, los cuales, movidos por su celo religioso, nos iban a despreciar y iban a estar con una actitud de apatía
y de indiferencia hacia el Evangelio. Pero nosotros nos movemos con el fin de que nosotros tenemos una morada celestial, que es lo que el apóstol Pedro está escribiéndole aquí a estos creyentes. Y él le dice: bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él está hablando de que, hablando de estos creyentes, de que ellos tienen una herencia reservada en los cielos y que ellos serían guardados mediante la fe, por el poder de la fe, para una salvación que sería manifestada en los tiempos postreros. Estamos viendo en estos tiempos postreros la salvación del Señor. Hay muchas personas que están creyendo al Evangelio, aún estrella de cine. Muchas personas están siendo movidos a creer en Dios. ¿Por qué? Porque son personas, dice la palabra del Señor, que nosotros hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía en su omnisciencia quiénes eran las personas que iban a creer en este evangelio y quiénes eran las personas que iban a estar predicando el evangelio en los últimos tiempos. Y yo quiero ser parte de ese grupo de personas. Nosotros queremos ser parte de esta persona que en los últimos tiempos no nos estamos avergonzando de su nombre. Como Él se lo dijo, bendecimos el nombre del Señor, a la iglesia de Filadelfia. En el libro de Apocalipsis le dice: porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre y has guardado la fe. Queremos escuchar esa palabra de parte del Señor cuando nosotros muramos y ascendamos hacia los cielos. Que el Señor nos diga a nosotros: porque no negaste mi nombre y has guardado la fe. Esa es la meta de todo creyente. Porque de qué vale que tú ganes el mundo y pierdas tu alma. Eso fue lo que el Señor le dijo. Como se lo dijo al joven rico. El joven rico quería saber cómo yo puedo heredar el reino de los cielos. El Señor le dijo: mira, vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme tú. Pero él, por cuanto tenía muchas pertenencias, rehusó seguir al Señor. Muchos de los discípulos tuvieron que dejar, por ejemplo, Pedro tuvo que dejar su barca, su trabajo de pescadería. Mateo tuvo que dejar de recaudar los impuestos, que en realidad era poco lo que ellos habían dejado para ellos alcanzar la gran ganancia y la gran herencia celestial. Que muchos de ellos, cuando vieron el poder de Dios siendo manifestado, los ciegos ver, los cojos andar, y estos milagros y prodigios que el Señor estaba haciendo, y cuando el Señor alimentó a la multitud y multiplicando los panes y los peces, ellos dijeron: este es el hombre que nosotros necesitamos, este es el reino que nosotros queremos. Pero nosotros no queremos seguirle a Él solamente por los panes y los peces. Queremos seguirle a Él por quien Él es, porque dice el Señor en su palabra: separado de mí nada podéis hacer. Nosotros hoy en día debemos de guardar nuestra mente y guardar nuestro corazón. Porque el diablo últimamente, bueno, como siempre lo ha estado haciendo, siempre ha atacado la mente y el corazón de las personas que creen en Dios y de las personas que creen en Cristo. Y lo pone a compararlo a uno con las personas que están en mejor posición social o posiblemente en mejor salud, o que muestran aparentemente cierta clase más de felicidad por las cosas que ya tienen que por las cosas que nosotros poseemos. Bueno, nosotros tenemos el reino de los cielos, y el apóstol Pedro está escribiendo esta carta para traerle a ellos esperanza, para traerle a ellos paz y consolación en medio de la lucha bajo la cual ellos están pasando, siendo perseguidos por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los judíos, cuando se convierten al cristianismo, son perseguidos verdaderamente a muerte por sus familiares. Muchos son desheredados. Escuché el testimonio de una persona que dice que cuando se convierte a Cristo,
ellos habían hecho un funeral a esta persona porque para ellos él estaba muerto. Que es lo mismo que acontece con muchos de nuestros familiares cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Prácticamente para ellos nosotros no somos nadie y nos consideran como prácticamente muertos a la familia. Pero déjame decirte algo, lo más importante para nosotros debe de ser el que Dios esté alegre y que Dios se sienta, que nosotros podamos sentirnos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que nosotros podamos escuchar de parte de Dios esta palabra. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Bendecimos el nombre del Señor. Y vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas. Bendecimos el nombre del Señor. Mira lo que dice el apóstol Pedro aquí. En el versículo 6 del capítulo 1 dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No estoy hablando de una prueba, diversas pruebas. Porque parece a veces como que tú no sales de una y te meten en otra. Vamos a ser sinceros. Cuando no es la salud, el problema financiero. Cuando no es el problema financiero, el problema conyugal. Cuando no es el problema conyugal, el problema con los hijos. Cuando no es el problema con los hijos, el problema del trabajo. Diversas pruebas, las cuales el mismo Señor permite para que nuestra fe sea probada como el oro. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Yo no vengo a predicarte aquí un evangelio de la prosperidad. Yo creo en la prosperidad, yo quiero ser próspero. Pero el hecho está en que una persona, por el hecho que una persona esté pasando por problemas de salud o esté pasando por diferentes pruebas, no es indicación de que la persona está en pecado y que ha ofendido a Dios hasta tal magnitud que Dios ha desatado un juicio sobre ella. Yo no creo en esa clase de evangelio. Yo creo en que aquel que me llamó a mí, cuando yo estaba en la peor situación de mi vida, ese Dios que me llamó a mí es el mismo Dios que me va a guardar a mí de la hora de la prueba. Y aún estando bajo las diversas pruebas y bajo las diversas luchas, ese Dios es lo suficientemente misericordioso para estar conmigo. Aún cuando nosotros le hemos ofendido a Él y nosotros le hemos rechazado, dice la Biblia de Dios, que aún si nosotros le negáramos a Él, Él no nos va a negar a nosotros. Él no nos va a negar. Y si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no se va a negar a sí mismo. En otras palabras, lo que Dios da, Dios no te lo quita. Yo creo que Dios es lo suficientemente misericordioso para obrar lo que Él empezó en nuestra vida. Dice, lo que Él empezó, la obra que Él empezó a hacer en nuestras vidas, Él la va a completar. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros debemos de cooperar con Él. No se le afrenta al Espíritu de gracia y mucho menos al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es la persona del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo. Este Espíritu busca el bienestar para nuestras vidas. Y Él es quien nos pastorea. Claro que tenemos pastores terrenales, tenemos personas que nos instruyen, nos enseñan y velan en cierta forma por nuestra vida espiritual. Pero lamentablemente en estos últimos tiempos hay que aferrarse más del Espíritu Santo de Dios y de la Sagrada Escritura. Porque hay muchos pastores que lamentablemente, ministros, profetas, un sinnúmero de personas que lamentablemente están caminando no conforme a la Sagrada Escritura, sino que se han alejado del cuaderno bíblico, porque ellos andan buscando ganancia deshonesta y andan buscando reinar en este mundo y ser prosperados a tal magnitud que están poniendo a Dios fuera de la iglesia. Dios quiere estar adentro, no fuera. Como se le presenta a la iglesia de la Odisea. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. O sea, Dios aún sigue siendo misericordioso, aún cuando las personas están tan afluidas en sus dineros y tan prosperados que ellos dicen, mira, yo no tengo necesidad de nada. Yo tengo dinero, tengo influencia, tengo influencia política, tengo cierta clase de renombre que en realidad a mí no me hace falta la religión. Hay muchas personas que tienen esa mentalidad que debido a los bienes que ellos poseen, ellos dicen como que ellos no están carentes de nada. Y dicen, bueno, yo creo en Dios también y soy temeroso de Dios. Pero cuando tú le hablas a ellos de Jesucristo
y del perdón de los pecados y arrepentirse de sus pecados y buscarle a Dios, ellos se ponen apáticos y se ponen con una mentalidad de indiferencia y rechazan el Evangelio. Pero Dios está a la puerta y llama a la puerta de tu corazón. Muchas veces Dios permite que aún la tribulación y las pruebas, estas sean para probar nuestra fe, así como el oro es refinado en fuego. Dios no está hablando del oro en sí. Dios quiere hablar de nuestra fe. Es tan preciosa como el oro, que tiene que ser probada y ser pulida para que cuando Él venga nos encuentre a nosotros en una posición donde Él diga, entra al reinado, entra en el reposo de tu Señor, y que Dios se sienta agradado con nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Esa es la idea. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y luego dice el apóstol, a quien amáis sin haberle visto. Y dicen muchas personas, cuando el Señor le estaba predicando la palabra y ministrando, dijo, bienaventurado el vientre que tú tuvo y los pechos que mamaste. El Señor le dijo, antes vas bien, son bienaventurados los que creen en Dios y los que creen en mí. Y dice, más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Nosotros no necesitamos un cuadro de Él para nosotros creer en Cristo. Y mucho menos una imagen de una persona que nosotros no sabemos quién es. Tú puedes pintar una imagen, puedes hacer una escultura, porque tú piensas que esta imagen te va a llevar a ti, como ayudarte a ti para tú creer en Dios, pero no necesitamos eso. Lo que necesitamos es nosotros creer que Jesucristo existe. Bendecimos el nombre del Señor. Y no necesitamos esto para que nos ayude, porque la palabra de Dios dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Y los que se acercan a Él, es necesario que le crean, que crean que Él existe. Porque Dios aprueba el hecho de que nosotros creemos en Él sin haberle visto. Y esto motiva el corazón de Dios y la persona del Espíritu Santo de Dios. Mira, el centurión, cuando su siervo estaba enfermo, el Señor iba a la casa a sanarlo. Y él dijo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo será sanado. O sea, y el Señor se sintió maravillado por la fe de este centurión, y él no era una persona religiosa, pero sí sabía que en Cristo había una autoridad sobrenatural, que esa es la autoridad que nosotros vemos en la palabra de Dios y vemos en la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros no podemos recibir el Espíritu Santo de Dios si nosotros rechazamos a Jesucristo y rechazamos al Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. No podemos decir que tenemos al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios se nombra a sí mismo como el Espíritu de Cristo. En otras palabras, yo no puedo tener el Espíritu de Cristo si yo lo rechazo a Él, y yo rehúso creer que Él es el Hijo de Dios. Cuando tú te entregas a Él y dices, Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero vivir para ti, y tú das un viraje a tu forma de caminar y busca agradarle a Dios, el Señor te va a dar a ti el Espíritu Santo de Dios. Y te va a dar a ti la salvación, que es gratuita. Yo no tengo que pagar por la salvación. Si no la pagué cuando yo estaba solo, a punto posiblemente de quitarme la vida por depresión y droga y un sinnúmero de cosas, si el Señor me dio a mí el Espíritu Santo en aquel tiempo, ¿cómo va a ser que ahora yo tengo que pagar para ser salvo? Eso es indulgencia. Hemos criticado a otras religiones de tales cosas, pero los cristianos hoy en día están en lo mismo. Están vendiendo la palabra, y que siembra una palabra, siembra tanto por esta palabra. Tú no tienes que sembrar nada. Lo que nosotros andamos buscando a través de este ministerio, el ministerio de Jesucristo mi Señor, es que esta palabra de Dios sea sembrada en tu corazón y que dé fruto de arrepentimiento y fruto para Cristo. Esta predicación sale de este lugar sin fines de lucro, porque Dios es quien provee para nuestra vida, y queremos que Dios provea para ti. Bendecimos el nombre del Señor, y que Dios te dé a ti la salvación, y que Dios rompa todo yugo, toda cadena de atadura, toda atadura que tú tengas. Porque también, mira,
Hay personas que piensan que lo tienen todo, ¿no? Tú necesitas a Cristo, todos necesitamos a Cristo. No importa cuánta plata tú tengas, la avaricia también es pecado. Nosotros no podemos hacer avaro. Necesitamos tener el amor de Cristo en nuestros corazones. Bendecimos el nombre del Señor. Esta palabra llega, mira, a unas personas que habían perdido todo. Habían perdido posiblemente su pertenencia, sus hogares. Estaban siendo perseguidos. Muchos de los discípulos en aquellos tiempos se congregaban en catacumbas, se congregaban en cuevas, se congregaban en casas. ¿Por qué? Debido a la persecución que se había desatado a través del Imperio Romano. Y aún los mismos judíos los perseguían. El judaísmo siempre ha perseguido el camino de Cristo. Los perseguían. ¿Y quiénes fueron que entregaron a Jesucristo para ser crucificado en la cruz de Calvario? Fue su propio pueblo. Fueron los mismos judíos. Los judaizantes, estos judíos, que no creían que Jesucristo era el Mesías. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el Hijo de Dios. Cuando le dijeron, no solamente yo soy el Hijo de Dios, sino que me veréis a mí venir en las nubes con los ángeles. Cuando él dijo eso, mira, ellos dijeron, no tenemos otra cosa más que hacer, sino que llevarlo a él a la crucifixión. ¿Por qué? Porque él siendo hombre se ha hecho Dios. Y esto es una blasfemia. ¿Y qué no hicieron con el Señor? Pero todo era un propósito del Eterno, porque él tenía que ser menospreciado por lo suyo, para que ahora los que no eran pueblo pudiesen ser aceptados a través de la fe puesta en Jesucristo. El evangelio verídico, bíblico, va a ser perseguido. Hay muchos mártires, muchas personas, muchos pastores, ministros, hay muchos misioneros que han muerto por el evangelio que nosotros hoy tenemos y que nosotros hoy en día queremos usarlo solamente para nosotros ser bendecidos y ser prosperados. Y yo creo en la bendición de Dios, creo en la prosperidad, pero el énfasis no está en las cosas materiales, el énfasis está en que esta palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, discierne los pensamientos y las actitudes del corazón. Esta palabra que está aquí es la que te liberta y te da a ti la salvación. Y tú poniendo la fe en Cristo, creyendo que Él es el Hijo de Dios, tú vas a recibir salvación y vas a recibir fuerza en medio de tu tribulación y en medio de tu angustia. Viviendo unos tiempos tan difíciles como hoy, como estos últimos tiempos, como estos días que estamos viviendo, en donde la economía está incierta, en donde la salud está siendo afectada, en donde la familia y las personas andan con una violencia que tú los miras y te quieren matar. Y tanta violencia que hay, tantas muertes que está aconteciendo aquí en los Estados Unidos. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. Y la palabra debe de salir para edificar al ser humano, no para marginarlo y maltratarlo y pensar y sabemos que hay consecuencias que llegan por nuestras rebeldías y por nuestras desobediencias, eso lo sabemos. Pero nosotros sabemos que más grande es la misericordia de Dios. Y aquel que fue misericordioso con nosotros es que el que quiere ser misericordioso para contigo. Por eso desde este lugar enviamos una palabra que te edifique a ti y que te lleve a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no importa la lucha, la prueba por la cual tú estés pasando, que tú prepares tu corazón y en dado caso que tú tengas que morir, tu relación esté intacta con Dios. Porque nosotros no nos concentramos solamente en este mundo que estamos viviendo, sino más bien en la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros en los cielos. Es el Evangelio. Bendecimos el nombre del Señor. Es el Evangelio. Mira. Dice, en quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Bendecimos el nombre del Señor. Y oramos para que Dios te ayude, para que Dios te sane, para que Dios te liberte, para que Dios te dé a ti esa salvación gratuita que Él nos ha dado a nosotros, que está dando a todo aquel que cree en el Hijo de Dios.
Y si acepta el evangelio, vas a ser perseguido, vas a ser perseguida. No todas las cosas te van a salir bien. Pero si el Señor prometió, y el Señor dice, que estaré con vosotros hasta el fin de los días. Bendecimos el nombre del Señor. Porque Dios es misericordioso. Y cuando tú lees las cartas a las 7 iglesias en el Apocalipsis, tú ves el amor de Dios, tú ves la reprensión. Hay una reprensión de parte de Dios que Dios le da a cada iglesia. A una le dice la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. A la primera obra, arrepiéntete. A otra le di, a la iglesia de Esmirna, que iba a ser perseguida por 10 y iba a entrar en una clase de persecución a través de la historia, y iba a ser perseguida con tal magnitud. El Señor no la reprendió, sino más bien le dijo que él iba a estar con ella. Y a cada una de estas iglesias Dios le dio una promesa para hacerle saber que Dios todavía, aún siendo nosotros rebeldes, desobedientes, aún siendo nosotros como somos, Dios todavía quiere tener comunión con nosotros. No quiero decir que nosotros debemos de permanecer en la desobediencia, ni permanecer en la rebeldía y en nuestra propia mentalidad, sino dejarte saber que Dios todavía está a la puerta tocando, como lo tenían en la iglesia de la Odisea, que prácticamente está tocando la puerta, que él está afuera. Hoy en día, muchas de las iglesias tienen al Señor fuera. Pero el Señor sigue tocando a la puerta. Porque Dios quiere, inclusive que esta iglesia que le dio la peor reprensión, mira, la más fuerte. Sin embargo, el Señor le dice a esta iglesia que ellos se iban a sentar en el trono con él. Digo yo, wow, pero mira cómo es el Señor. Porque la reprensión llega de parte de Dios, pero también llega la bendición. Y es posible que esta prueba que tú estés pasando, esta lucha, y estas diversas pruebas, prueba con tu salud, prueba en la finanza, prueba en tu trabajo, porque el diablo se levanta en el mismo trabajo para hacernos afrenta. Todas estas luchas son parte del plan de Dios. No queremos escuchar tal cosa porque el Señor dice que Él ama, Él disciplina. Y si Él te disciplina, eso quiere decir que Él te ha tomado a ti como hijo o como hija. Es el Dios que nosotros le servimos, un Dios que disciplina. Y debemos de amarlo a Él por quien Él es. Bendecimos el nombre del Señor. Dice, bendecimos el nombre del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor, siguiendo la secuencia. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente y indagaron acerca de esta salvación. O sea, que hubo un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero siguiendo la secuencia, después de la creación del mundo, todos los profetas y los hombres de Dios venían indagando acerca de esta salvación, los cuales ellos estaban administrando estas cosas espirituales. Y esta palabra que tenemos hoy en día, que no era para ellos, sino era para nosotros que íbamos a estar viviendo en estos últimos tiempos. Y tenemos que tomar la rienda, tenemos que tomar el cetro, tenemos que tomar esa autoridad de parte del Señor para seguir con el legado que ellos nos han dejado a nosotros. Y lamentablemente muchas de las iglesias han tomado otro legado, no el legado de las Escrituras. Porque muchas personas murieron, muchos ministros, muchos pastores, muchas personas han muerto por este evangelio que tenemos hoy en día. Entonces, torcer las Escrituras solamente porque yo ando buscando ganar cierta clase de dinero, ¿qué es eso? Eso no es Biblia. Eso no es el evangelio que nosotros vemos en la Sagrada Escritura. ¿Viste? A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que han predicado el evangelio por el Espíritu Santo, enviados del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan mirar estas cosas que tenemos nosotros hoy en día. Ellos son partícipes de esto, porque dice la Biblia que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Y ellos están ahí para ayudarnos a nosotros en la tribulación y ayudarnos a nosotros en la angustia. No vino un ángel y fortaleció al Señor cuando el Señor estaba en el Getsemaní, claro. Los ángeles pueden ayudarnos a nosotros en nuestra tribulación y en nuestra angustia. Para eso lo tenemos. Entonces, pero nosotros debemos de creer en este evangelio para nosotros tener al servicio nuestro aquellos
que son ministradores para aquellos que serán herederos de la salvación. Son ministros, son llamas de fuego. Bendecimos el nombre del Señor. Que nosotros tenemos a nuestro favor para ayudarnos a nosotros, aún en nuestras pruebas y en nuestras tribulaciones. Nosotros podemos clamar a Dios. Y los ángeles nos pueden ayudar, pueden abrir puertas, pueden quebrantar cerrojos de hierro. Bendecimos el nombre del Señor. Todo eso lo tenemos nosotros a nuestro favor. Bendecimos el nombre del Señor. Mira, si nosotros leemos en esta misma carta, en Primera de Pedro, capítulo 2, 18, dice, en versículo 14, el 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como el superior, y a los gobernadores, porque por él son enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y luego él dice, ¿de qué vale que si yo estoy sufriendo por mi propia causa, por mi propia desobediencia, bueno, merecido está el castigo, pero si yo haciendo el bien, estoy padeciendo por hacer el bien, entonces esto Dios lo aprueba. Esto era que yo quería llegar a este texto, porque el apóstol Pedro dice esto, porque estas instituciones están puestas para corregir a los malhechores. Debemos someternos a toda institución humana. Bendecimos el nombre del Señor, siempre y cuando ellos estén haciendo lo que tienen que hacer. Bendecimos el nombre del Señor, y que no estén trayendo una ley que se vaya totalmente en contra de la ley de Dios. Pero dice, si nosotros haciendo el bien padecemos y sufrimos, eso le agrada a Dios. Los discípulos estaban haciendo el mal, no. Los discípulos Dios le estaba usando a ellos, estaban haciendo milagros y prodigios, y muchos de ellos fueron llevados presos a la cárcel, le dieron latigazos, le dieron pedradas, le dieron palos, los rechazaron, los menospreciaron, hablaron mal, le inventaron mentiras. ¿Y qué lo hicieron en contra de ellos? Mas sin embargo, dice la Biblia que ellos se sintieron gozosos de haber padecido por el nombre de Jesucristo. Pero hoy en día, con el evangelio, para de sufrir, nadie quiere sufrir. Ese no es el evangelio bíblico. Si leemos la Biblia, sabemos que por la causa de Cristo nosotros vamos a padecer persecución y vamos a pasar tribulación y angustia. No que somos masoquistas, sino más bien por cuando estamos lidiando con entidades espirituales, el diablo siempre se la va a tener en contra de aquellos que predican el evangelio de verdad y de justicia. Yo espero que esta palabra te traiga a ti aliento, te traiga a ti consolación y te dé a ti, te motive a seguir leyendo la Biblia. Te motive a ti a creer en Jesucristo. Te motive a ti a creer en aquel que resucitó entre los muertos. Que te motive a ti a creer y a entregarle tu vida a Él. Reconocer que, mira, el dinero es bueno. La prosperidad es buena. Todas esas cosas son buenas. Pero nosotros, sin Cristo, no somos nada. Necesitamos de Él. Él dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Así que si tú no le has entregado tu vida al Señor, entrégale tu vida. No importa cómo tú estés. No importa el pecado que tú hayas cometido. La gracia del Señor todavía está sobre la humanidad. Sobre todo aquel que se arrepienta de sus pecados y le reciba a Él como su único Señor. Mira la cruz del Calvario, porque hay un sacrificio vicario que todavía sigue perdonando los pecados de la humanidad. Los pecados que posiblemente cometeremos hoy, porque nosotros con el pensamiento pecamos. Y no podemos decir que no vamos a pecar mañana. Tenemos un sacrificio todavía disponible para el perdón de los pecados. Y no es tampoco que nosotros permanezcamos en el pecado para buscar recibir más gracia de parte del Señor. Sino que si pecásemos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Desde este lugar, el ministerio de Jesucristo mi Señor, te extiendo la invitación a que sigas viendo estos mensajes y que te suscribas, como dice todo el mundo por ahí. Suscríbete para que cada vez que haya un video de esto, tú puedas escuchar la palabra del Señor.
y la comparta, porque nosotros no estamos predicando por ofrenda, pero sí queremos que la palabra sea compartida. Si tú crees esta palabra te es de edificación, compártela con otra persona. Bendecimos el nombre del Señor. Dios te bendiga en este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos las gracias, pues nuevamente hemos podido predicar esta palabra desde este lugar. Prospérala en los corazones de la persona que la vayan a escuchar. Abre sus corazones, toca sus vidas, aquellos que están enfermos, sánalos, Señor, sana todo cáncer, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Liberta a aquel que está cautivo por la droga, aquel que está atado bajo la avaricia, bajo la codicia. Liberta sus corazones, limpia sus mentes, Señor, y dale a ellos la salvación en Cristo Jesús. Dios te bendiga, este es el hermano Ramón King, y que Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor.